Pues bueno, ya se informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impuso multas por 27 millones de pesos a empresas que incumplieron con la normatividad en materia del famoso outsourcing, estas empresas que subcontratan a personal y que, lo comentaba yo ayer, yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, terminar con este outsourcing en algunas partes del país, en algunas empresas, donde se contrataba a diestra y siniestra a gente que no tenía sus servicios básicos por trabajar, que no se les pagaba un aguinaldo, que no tenían sus prestaciones de mayo, porque todo era subcontratado. Hay permisos, hay empresas que todavía pueden subcontratar, todavía existe el outsourcing, ya no a los niveles que los veíamos anteriormente. Sin embargo, pues bueno, muchas de estas empresas están incumpliendo con la normatividad en materia de subcontratación. Según ayer lo comentaba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, alrededor de 1,750 empresas han perdido su registro en el tema del outsourcing. Para hablar más de este tema, me voy a enlazar rápidamente con el abogado Juan Cristóbal Ibáñez. Él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y justamente un experto en derecho laboral. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paul. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Contento de tenerte aquí en los micrófonos. Oye, Juan, pues parece ser que a veces no entendemos las empresas, ¿verdad? Nos dan la opción de que podamos seguir operando con una subcontratación y buscamos de qué manera siempre podemos evadir la ley para poder sacarle algún provecho. Y pues bueno, 27 millones de pesos a empresas que incumplieron con la normatividad en esta materia, mi querido Juan. Pues sí, mira, yo considero, como tú lo mencionaste hace un momento, que sí es un acierto de este gobierno el haber sancionado a muchísimas empresas que utilizaron el outsourcing para eludir y evadir obligaciones laborales. Si tú vieras en mi práctica profesional, si tú supieras lo que yo he visto de personas que, lejos de vender un servicio de administración, una empresa, porque así surgieron estas empresas de outsourcing, empezaron en los años 70 del siglo pasado, porque les ofrecían a las empresas administrarles su personal. Así es. A cambio de un porcentaje sobre la nómina, e inscribían con salarios inferiores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, inscribían a los trabajadores. Imagínate el daño que les hacían a los trabajadores con este tipo de acciones. Claro. A mí me tocó, no es para contarte una anécdota, Juan, hace algunos años, que me pagaban una parte en efectivo y la otra parte me la prestaban en el banco justo para hacer evasión, ¿no? O ilusión de pagar un salario digno. Es correcto. Sí, fíjate, yo he visto, inclusive esas outsourcing, después dijeron, vamos a constituir una cooperativa y vamos a ofrecerle a las empresas que traer a los trabajadores como cooperativistas a esta cooperativa, y con ello no necesitamos inscribirlos en el Seguro Social ni en el Infonavit. Entonces, el ingenio de los que empezaron a crear estas outsourcing, que abusaban y que crearon una muy práctica, perjudicando muchísimo a los trabajadores, desde luego. Entonces, fue terrible, y todavía hubo quienes fueron más allá. Dijeron, vamos a formar un sindicato de trabajadores y que les pague el sindicato. Claro. Y bueno, le digo, esto se prestó en su momento para abusar de la clase trabajadora, para no inscribirlas con un salario real. Las inscribían con el salario mínimo, estas outsourcing. Un trabajador podría ganar 500 pesos diarios y lo inscribían con el mínimo de 150 pesos. Y esto, imagínate lo que perjudica a un trabajador con el paso del tiempo. Está con la expectativa de obtener
una jubilación Claro, el día de mañana. una pensión adecuada, una vivienda que pueda tener acceso a un crédito del Infonavit para hacerse de un techo. Y no hablemos de todas las prestaciones que te dan de seguridad social, que cuando hay un trabajador que enferma, Juan, pues gran parte de su economía se ve afectada severamente. Sí, desde luego, estoy de acuerdo totalmente contigo. Entonces, pues sí, esto fue un buen golpe del gobierno actual, lo debo reconocer, de sancionar a aquellas empresas que abusaron de esta práctica para obtener ganancias adicionales. Y muchas de las personas que idearon a las outsourcing para eludir el pago de gastos de seguridad social, de las cuotas obrero-patronales, de las aportaciones al Infonavit, muchos de estos es gente que hizo mucho dinero, Claro. y es dinero que le pertenecía a los trabajadores. Así es, Juan. Pues los últimos datos que tenemos es que cuando entró pues la reforma en materia de subcontratación, 2.9 millones de personas trabajadoras migraron hacia un empleador verdadero, lo cual pues habla bien, y lo reitero contigo, Juan, yo creo que fue un gran acierto de la administración del presidente Andrés Manuel haber acabado con el outsourcing. No totalmente, porque como lo estamos platicando ahorita, todavía hay unas empresas que trabajan bajo este formato de subcontratación. Sin embargo, pues bueno, ahí están 27 millones de pesos a estas empresas, que no sé si sea mucho o de pronto sea poco, Juan, porque pues son varias empresas y a veces ganan más de lo que pagan de multas, ¿no? Sí, pues mira, si es el número de empresas que fueron sancionadas las que menciona la propia Secretaría, pues imagínate a qué nivel y a qué grado se llegó del abuso de esta institución, que sí se permite actualmente todavía que opere, pero con actividades especiales Claro. que, que no realice la empresa. Por ejemplo, el ejemplo más claro es, por ejemplo, la seguridad o la limpieza o el mantenimiento de una empresa, ¿no? Ahí sí puedes subcontratar, pero Oye, no. Juan, fíjate que viendo ahorita algunos datos, es importante platicarle a la gente que en este tema del outsourcing o la subcontratación, como pasa casi en la mayoría de los empleos, Juan, las más afectadas siempre son las mujeres, tanto en el aumento que se les dio para pasarse a un empleador, como en el factor de que por el tiempo, porque tienen familia, porque tienen que ir por los niños a la escuela, porque no pueden cubrir a veces horarios completos, porque no tienen una carrera profesional terminada, pues siempre terminan siendo las más afectadas también en el outsourcing. Estoy totalmente de acuerdo. Las mujeres, hay empresas, por ejemplo, las que confeccionan ropa, que contratan. Yo conozco una empresa que tiene 1,500 trabajadores porque fabrican ropa. Las mejores costureras, las mejores de tela son mujeres. Claro. Y muchísimo de su género a que no tengan acceso, y las que los ponen, en su mayoría ponen a supervisar a estas trabajadoras costureras o cortadoras de tela, son hombres, y esto genera pues un abuso, a veces un hostigamiento laboral o incluso hasta un acoso sexual Claro. en el trabajo, que son dos cuestiones distintas. Nuestra ley lo distingue. Lo que es un hostigamiento laboral, de presionar a alguien laboralmente para que fabrique, en vez de 8 prendas en un día, que fabrique 16. Y es distinto, eso es un hostigamiento laboral, que un acoso sexual, ¿no? Claro. Que le digan a una de estas trabajadoras: si yo te puedo conseguir un aumento de sueldo si respondes a las peticiones que te voy a hacer de carácter sexual, ¿verdad? Así es. Entonces, la mujer sigue siendo muy desprotegida.
Juan, en el caso, por ejemplo, de la cancelación de estos 1,755 registros en el padrón público de contratistas de servicios u obras especializadas, el REPSE, por estas irregularidades, pues, ¿qué pasa con esta gente, Juan? O sea, le cancelan el registro a la empresa que abusó, que le multaron con estos 27, digo, a las varias empresas, ¿no? Porque no es solamente una. Pero ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Se queda sin trabajo también? Sí, claro. Es un problema, pero vaya, no le conviene al país seguir con esta práctica. Necesitamos cambiar y generar en los empresarios generarles una actitud de ayuda a los trabajadores para que este país salga adelante. Claro. Finalmente me gustaría preguntarte, Juan, ¿de qué manera puede trabajar justo la iniciativa privada, como tú bien lo comentas, el apoyo que requiere por parte del empleador, un trabajador, pero también de las políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces pues no hay ciertos incentivos para que las empresas puedan contratar a gente más, o sea, más gente en las plazas laborales. Y lo vimos con el tema de la pandemia, por ejemplo, Juan, ¿no? Donde pues no hubo grande apoyo a las empresas como en Estados Unidos y otros países, y eso conllevó a que mucha gente perdiera su empleo o que las empresas no los pudieran conservar, Juan. Sí, pues la pandemia es el ejemplo más claro. Efectivamente, como tú lo dices, el gobierno no puso en favor de las empresas los medios suficientes para sostener a los centros de trabajo. Imagínate la industria hotelera, la industria restaurantera, que cerraron y se generaron problemas impresionantes de desempleo. Claro. Sobre todo en la industria restaurantera, bueno, la hotelera y la restaurantera son las más claras, ¿no? Tuvieron que cerrar, los trabajadores no recibieron su salario. Fue verdaderamente una crisis que ha sido casi milagroso que nuestro país esté sobreviviendo después de este golpe que ocasionó la pandemia, ¿no? Claro. Juan, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Estaremos muy pendientes de todo lo que pues estemos ahí contigo platicando respecto a todos estos temas, tú como experto en derecho laboral. Y pues bueno, te deseo que tengas una buena noche y pues bueno, próximamente estaremos hablando contigo, Juan. Muchas gracias.